Vamos a ver en general cuál es el principio de la responsabilidad profesional médica. Vamos a decir que cuando hablamos de responsabilidad, implica, desde el punto de vista del derecho, particularmente a una obligación que nosotros tenemos como ciudadanos, y en este caso, una obligación que tenemos desde el punto de vista de la profesión médica hacia el paciente. Y esa obligación que tenemos hacia el paciente es lo que llamamos responsabilidad. Por lo tanto, la obligación significa que tenemos un deber. ¿Y cuál es el deber desde el punto de vista jurídico que se le asigna como obligación y qué es la responsabilidad que tiene el médico? Se lo llama deber de cuidado. Esa es la obligación que tiene el médico, deber de cuidado. Es decir, ese deber de cuidado implica, desde el punto de vista del derecho, que tengo como médico todo el conocimiento para poder resolver el problema que tiene ese paciente. Y que si no tengo el conocimiento para resolver el problema de ese paciente, el deber de cuidado continúa hasta tanto lo derive y se haga cargo de ese paciente quien tenga el conocimiento para resolver el problema que tiene ese paciente. Toda esta línea, todo este conjunto es lo que conocemos como deber de cuidado. Es la obligación que tenemos como médicos y eso es la responsabilidad médica. Y como toda cuestión en el derecho, este deber que tenemos desde el punto de vista del derecho, deber que es la obligación de cuidado, el paciente le atribuye también un derecho y ese derecho es a reclamar. Es decir, el paciente puede reclamar al médico que cumpla con su deber, que cumpla con su obligación de cuidado y que eso es lo que hace a la responsabilidad profesional. Esta es la secuencia que desde el punto de vista jurídico se le exige al juez y hace a la responsabilidad médica. Por eso ustedes, si leen fallos donde los médicos fueron condenados, van a ver que la condena, el juez cuando comienza eh, en su alegato, comienza diciendo de que se lo hace responsable por no haber cumplido el deber de la obligación de cuidado. Toda esta secuencia que hemos visto acá y que hace la responsabilidad médica desde la perspectiva de las ciencias jurídicas. Entonces, eso es el principio de responsabilidad que está plasmado en esta línea en un párrafo desde el derecho que define la responsabilidad profesional. Entonces, ya sabemos que la obligación es la obligación de cuidado, ese es nuestro deber, y la responsabilidad profesional desde el punto de vista del derecho se lo define que a quien se le requiere la prestación de servicios profesionales, en este caso de la medicina, es responsable por las consecuencias dañosas que derivaron de la mala realización de esa labor. Este párrafo define la responsabilidad profesional. Es decir, que si yo realizo mal lo que debo hacer,
y eso generó un daño, voy a ser responsable por ese daño. Y acá están representados los dos códigos. ¿Por qué están representados los dos códigos? Porque lo que esta definición nos habla, desde el punto de vista de la responsabilidad profesional y que hace la responsabilidad médica, utiliza un término que es daño, y es ahí donde nosotros tenemos que introducirnos en el Código Civil, y utiliza otro término que es la mala realización de la labor. ¿Y dónde está escrito la mala realización de la labor profesional? En el Código Penal. Y en el Código Penal vamos a encontrar la figura de la impericia, la negligencia y la imprudencia. Y esto nos muestra lo que ya hemos visto en clases anteriores, de qué manera se articula el andamiaje jurídico. Y acá tenemos el resumen de todo lo que tenemos que ver con respecto a la responsabilidad profesional. Y el orden en el cual se dan cada una de estas cuestiones vinculadas con la ciencia jurídica. Lo primero que se tiene que evaluar en una responsabilidad profesional, si se hicieron mal las cosas, si no se cumplieron las reglas del arte. Y si no se cumplieron las reglas del arte, hay que ver si no se cumplieron porque hubo una imprudencia, porque hubo una negligencia o no es el perito idóneo para resolver ese problema. Y lo otro, una vez que esté determinado que esto fue así, que es el principio de la culpa, si generó un daño como consecuencia, ese daño tiene que ser reparado según lo que dice el Código Civil. Y acá está todo el resumen de la responsabilidad profesional desde la perspectiva del derecho y que tenemos que profundizar la responsabilidad en cada uno de los códigos, en el Código Civil y en el Código Penal.